Llega a 306 Radio, el primer programa que ayudará a madres y padres en temas relacionados con la gestación, primera infancia, crianza y maternidad, formando niños felices y así aportar para construir una mejor sociedad desde casa. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Aquí comienza SOS Mamá. Gracias. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de SOS Mamá. Les damos la bienvenida una vez más. Queremos excusarnos con toda nuestra audiencia por el inconveniente técnico que tuvimos ayer, pero hoy les damos también la bienvenida y las gracias por la comprensión y la sintonía. También les queremos recordar que el 22 de julio cerró el concurso Colombia, mi sala de lactancia, el primer concurso que se hace en Colombia para visibilizar la lactancia materna en público. Bueno, ya cerró el 22, ya las fotos que enviaron ya las están analizando los jurados que van a elegir las ganadoras de este concurso y la próxima semana tendremos aquí a la organizadora del concurso para que nos cuente quiénes fueron las ganadoras y nos hable sobre el proceso que seguirá después de este concurso. Bueno, sin más, demos inicio a nuestro tema del día. Recuerden que este programa está siendo patrocinado por Aupando Collares de Maternidad, donde encontrarán los mejores y novedosos collares de lactancia, dentición y porteo. Los encuentran en las redes sociales como Aupando Collares de Maternidad y en el WhatsApp 320-965-1012. Ahora sí, iniciemos con nuestro tema del día. www.300cradio.com. Síguenos en Facebook como SOS Mamá Colombia. Crianza, maternidad, gestación, primera infancia. Este es nuestro tema del día en SOS Mamá. Bueno, nuestro tema del día es la disciplina positiva. Muchos decimos, bueno, esto es algo que hasta ahora escuchamos y realmente ya lleva bastante tiempo. La disciplina positiva es una metodología que orienta o nos orienta a los adultos a ser más respetuosos, responsables y llenarnos de recursos para poder orientar a nuestros hijos para que cuando sean adultos sean también hombres y mujeres respetuosos, responsables y todo lo que buscamos nosotros como padres de nuestros hijos, ¿no? Es un método que tiene muchas herramientas que nos van a funcionar y nos van a servir para llegar a nuestro objetivo. Claro que sin dejar de lado nunca que debemos hacer principalmente hombres y mujeres felices. Por eso vamos a tener hoy dos súper invitadas que nos van a acompañar en nuestro tema del día. Démosle la bienvenida a los expertos del día, la voz de los expertos. 306 Radio, la radio siempre joven. No creas en mitos. Esta es la voz de los expertos en SOS Mamá. Hoy nos acompaña Janet Garzón, démosle la bienvenida una vez más. Ella nos acompañó en nuestro primer programa y hoy de nuevo nos acompaña en los micrófonos de SOS Mamá. Ella es emprendedora y creadora de la comunidad Diario de Papás. Promueve la crianza respetuosa y con amor. Realiza talleres y certificaciones de la mano de varios expertos. Janet, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Bianca. Estoy muy feliz de que nuevamente me hayas invitado al programa. Sé que es un espacio que nosotros los papás y las mamás estábamos necesitando urgentemente para hablar de crianza, de alimentación, de todos esos temas que en realidad queremos saber, pero a veces no encontramos el medio, los recursos. Y mil gracias por la invitación. A ti, Janet, muchísimas gracias. También le damos la bienvenida a Lina Marcela Bejarano. Ella es mamá de Manuel de 4 meses, licenciada en Educación Especial, asesora pedagógica de procesos de transformación en instituciones públicas y privadas educativas, formadora de formadores
y en programas de licenciatura de educación especial UDEA. También es coach ontológica certificada y entrenadora de padres en disciplina positiva. Lina, buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, súper feliz de compartir con ustedes en este espacio. Creo que es un espacio súper importante para todas las mamás, tanto las que somos primerizas como las que ya llevan un trayecto amplio en este maravilloso rol de ser mamás. Y me encanta poder acompañarlos en esta mañana y que aprendamos todos juntos sobre disciplina positiva. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Ahora sí, démosle entonces inicio, ¿no?, a nuestro tema. Janet, ¿qué es la disciplina positiva? La disciplina positiva es una transformación, más que todo para los papás y las mamás. Muchas veces tratamos de que la disciplina positiva sea para nuestros hijos, obviamente se lo estamos transmitiendo, pero es una transformación total que vivimos nosotros, sanando procesos, porque cada vez que llega un hijo a nuestras vidas es una muy buena oportunidad para sanar cientos de cosas, y es un proceso netamente transformador. Yo siempre he dicho que la disciplina positiva en realidad es principalmente para los papás y para las mamás. Y allí estoy como sumergiéndome un poco más en ella. Yo creo que todos los días conocemos un poco más, pero cada día es muy diferente porque se nos presentan diferentes oportunidades de ejercer esa disciplina positiva de nuestros hijos. Y bueno, es un proceso totalmente transformador. Bueno, sí, ahí tienes toda la razón. Todos los días hay retos nuevos, tanto para nuestros hijos como para nosotros como padres, ¿no? Lina, ¿es posible criar hijos o educar hijos sin castigos, sin golpes y cambiar, como digamos, esta metodología que veníamos desde años muy, muy, muy remotos a hoy? ¿Cómo lo logramos? ¿Es posible hacerlo? Yo creería que sí, y es posible hacerlo siempre y cuando tengamos la convicción de que eso es posible, ¿cierto? Y empezar a ser conscientes de que las generaciones que vienen con unas necesidades muy diferentes a nuestra generación, por ejemplo, y que de pronto, pues digamos que yo en este caso de ser mamá primeriza, considero que es súper importante explicarle a nuestros hijos a partir de la disciplina positiva las causas y las consecuencias de sus acciones. Cuando un ser humano se vuelve consciente de aquello que hace, de sus acciones y de las consecuencias positivas o no tan positivas que tengan esas acciones, se considera que puede lograr una transformación, como decía Janet, en esas prácticas de crianza, ¿cierto? Y de volvernos más respetuosos y de conocer realmente a nuestros hijos. Esa sería como la base para poder llegar a generar transformaciones significativas en la parte de la crianza, poder conocer quiénes son nuestros hijos. Y a partir de eso brindarles esas herramientas para crecer y para desarrollarse de una manera respetuosa y desde el acompañamiento, por supuesto. Janet, bueno, tú no los mencionabas hace un ratico y realmente esto es más como para padres y madres, ¿no? Es como educarnos a nosotros mismos y concientizarnos de la importancia que tenemos en nuestras manos para crear y para educar hombres y mujeres adultos diferentes a los que hoy en día conocemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo, desde qué edad lo logramos? ¿Cómo podemos iniciar con esta metodología? Es que yo creo que eso a veces uno se la pasa mucho como en ciertos puntos o técnicas y bueno, realmente sí existen. Pero creo que también los papás, bueno, primero voy a iniciar con eso, lo que dijiste, los papás en este momento están muy de la mano con sus hijos y es un logro que estamos teniendo supremamente pues hermoso, porque los papás antes realmente no estaban al lado de sus hijos, simplemente eran proveedores. Claro que todavía existen tal vez machismo en ciertos sectores, que la disciplina positiva la ven como una forma de que todo, digo que sí, que estoy siendo permisiva, bueno, considera que de pronto todo eso de la disciplina positiva no es tan acorde.
Bueno, y iniciamos, yo creo que desde la gestación uno se va preparando, aunque eso siempre cambia. Muchos son los libros que uno puede leer, así como pasa con la lactancia, que uno puede leer miles de libros, pero en el momento de tener a su bebé uno no sabe cómo actuar o en realidad cómo poderlo alimentar. Pero son varias técnicas que ahora se presentan, Lina, que está muy de la mano con todo esto, y es muy interesante porque sí se puede lograr, y creería yo que desde la gestación uno debe de ser partícipe, de prepararse, de conocer personas, que es muy importante, porque creo que un acompañamiento con mamás y papás, saber que nuestros hijos no son los únicos que hacen pataletas, saber que otros sí las hacen, saber que muchos papás nos equivocamos, creo que es muy importante saberlo, que no estamos solos y que nuestros hijos no son los únicos que hacen pues como algunas cosas o tienen actitudes un poco fuertes o diferentes. Sí. Lina, ¿cómo logramos que mi pareja, digamos en este caso, sea hombre o mujer, desee también o tenga el mismo deseo, la misma percepción que yo de educar con disciplina positiva, que le cambiemos a nuestra pareja este pensamiento y nos acompañe también en este proceso, pues que sabemos que es un proceso, no es corto, es un proceso que es de todos los días, es un proceso que se va trabajando diariamente con amor, con cariño, con respeto. ¿Cómo logramos que nuestra pareja se una a nosotros a trabajar en conjunto? Bueno, mira, yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer, como decía Janet, es empezar a prepararnos como pareja para el nacimiento de nuestro hijo, ¿cierto? Hay algo muy importante, que incluso voy a meter un poquito de coaching aquí, es empezar a hacer acuerdos con esa pareja, ¿cierto? Esos acuerdos son esas mediaciones entre mis fantasmas, entre mis potencialidades, entre los fantasmas y potencialidades de mi pareja, y mirar cómo nos combinamos para poder realmente realizar una crianza efectiva y respetuosa. El segundo paso que hay que hacer allí es demostrar con argumentos a nuestra pareja y dar a conocer un poquito de eso, de la disciplina positiva, en qué consiste, ¿cierto? Hay que documentarse, hay que leer. Incluso ahora en Medellín nosotros nos estamos encontrando con que hay papás, hombres, que también tienen muy buenos acercamientos en las certificaciones o en los cursos o en las charlas de disciplina positiva para padres, porque también quieren empezar a conocer a su bebé, empezar a conocer a ese hijo y a criarlo de una manera diferente, ¿cierto? Generando procesos respetuosos y teniendo en cuenta pues como los criterios, o explicándole muy bien a nuestra pareja cuáles son esos criterios que les van a permitir formar un niño integral, ¿cierto? Desde los valores, desde las creencias, desde ese desarrollo que se necesita tener, y desde las competencias obviamente, para poderse desarrollar en este mundo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de disciplina positiva a nuestra pareja, yo creería que la principal argumento que podemos tener nosotros para transformar eso es explicar a nuestras parejas cuáles realmente son los criterios o las ventajas de la disciplina positiva, que en este caso puede ser que es ayudar a los niños a tener un sentido de conexión, o sea, de pertenencia, de significado de quién es esa persona, de sus raíces, de sus arraigos, de su familia, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el respeto y ser alentadores, ¿cierto? Nosotros, como decía Janet, a veces la disciplina positiva se toma por el digamos así, por el lado de que somos muy permisivos. No, nosotros podemos ser firmes, pero podemos ser respetuosos, ¿cierto? Hay heridas que hay que sanar desde la infancia, entonces también hay que identificar qué es lo que no quiero que me pase a mí como papá, que no me gustó en esa experiencia de ser hijo, ¿cierto? Eso es muy importante. Es explicar también que es un proceso que es efectivo a largo plazo y que los resultados se van a ir viendo cuando nosotros consideramos que ese niño es un niño que es pensante, que es un niño que siente, que aprende, que es un niño que decide y que lo empieza a hacer desde las primeras etapas de vida, ¿cierto? También es importante que nosotros hablemos de la necesidad de desarrollar habilidades para la vida, y esas habilidades para la vida tienen que ver con el respeto por el otro, con el preocuparse por el otro,
con el sentir esa empatía por los demás, el poder solucionar problemas y el poder cooperar. Eso también es supremamente importante y sobre todo para la sociedad en la que estamos ahora. Es pensar qué queremos de nuestros hijos para que sean unos ciudadanos de bien. E invitar, digamos, pues como a nuestros hijos a descubrir sus propias capacidades. Es súper importante, o por lo menos yo lo hablo desde la experiencia con mi pareja, que nosotros nos pusiéramos de acuerdo en qué queremos que él aprenda y qué queremos que él desarrolle para que él pueda realmente explotar todo su potencial. No desde lo que, digamos, la imposición, sino desde el conocimiento de nuestro hijo. Entonces yo creería que lo principal ahí es dialogar, llegar a acuerdos, en resumidas palabras, y poder generar ese conocimiento o esa transmisión de la disciplina positiva a partir de los argumentos. Janet, muchas veces escuchamos que, bueno, que hay que tener las riendas, ¿no? Entonces soltamos un poquito y alamos a la vez. Con respecto a lo que nos está diciendo Lina, que muchas veces piensan que tener la metodología de disciplina positiva es permitir o ser permisivos con ellos en absolutamente todo, que los dejemos, que ellos aprenden, que si golpean, que si hacen pataletas, que permitamos todo este tipo de cosas que está como errado en el pensamiento de los demás. ¿Cómo manejamos esta etapa? Sí, mira, ese proceso también de permisividad, que obviamente manejan algunos papás, porque no todo es perfecto, también puede llegar a ser un sinónimo de maltrato hacia su hijo. Lo he leído en muchas ocasiones y en realidad estoy muy de acuerdo porque el hecho de que en nuestros hijos se les manifiesten todas sus emociones, que no se le ha desarrollado su cerebro completamente, es cuestión de entender esa parte, pero también estar muy firme, y creo que allí se basa mucho más la tranquilidad que tengamos. El ser permisivo también indica muchas falencias y lo que no queremos es tener falencias en el momento. Simplemente es llegar, estar muy firme con cada palabra que se diga, estar tranquilo. Creo que es una de las claves y a veces se consigue, otras veces no creo que se consiga porque creo que pasamos por diferentes circunstancias muy que nos desconectan totalmente pues como de nuestro cerebro, sacamos nuestro cerebro reptil por ahí y entonces ahí es cuando más debemos de estar acompañando a nuestros hijos con todo su proceso de explotar y sus emociones, pero también debemos de estar firmes. Creo que eso es como algo que debemos de tener muy en cuenta frente a algo extraordinario como son las pataletas, porque a veces parece que fuera algo que solamente ha habido por estos años y yo creo que todos nosotros hemos hecho pataletas en algún momento, lo que pasa es que nadie nos lo cuenta o tal vez estábamos muy reprimidos antes y no podíamos ni hablar o simplemente una mirada nos desconectaba de la pataleta porque era sinónimo de temor con el que estábamos también creándonos. Entonces es básicamente eso. Ese punto me gusta. Tratemos un poco de las pataletas. Sabemos que no son nuestros hijos los únicos que hacen pataletas, lo hacen en casa, en la calle, en diferentes circunstancias o momentos en los que ellos se sienten frustrados, mal geniados, con diferentes emociones que aún ellos todavía no saben controlar ni saben reconocer dentro de sí. Y su única forma de expresión pues son estas mal llamadas pataletas, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Cómo podemos trabajar para que nuestros hijos, si bien expresen lo que sienten, no nos pase un episodio de berrinche, como lo dicen, o de pataleta, Lina? Bueno, yo primero que todo podría decir que la clave está en nosotros mismos, ¿cierto? En identificar qué pasa con nosotros mismos, y en cómo nosotros como adultos moderadores estamos manejando esa parte del autocontrol. Esa es una primera parte, es primero mirarnos a nosotros mismos, cómo nosotros también los adultos estamos haciendo a veces pataleta.
y cómo esas pataletas que nosotros muchas veces hacemos también son copiadas o son manejadas también por nuestros hijos. O sea, lo primero es empezar a mirar cómo nosotros estamos manejando esas situaciones con ellos, ni siquiera solamente con ellos, en la vida diaria. Porque hay algo que en lo que yo creo firmemente, y es que del estado emocional del adulto depende muchísimo el estado emocional del chiqui, ¿cierto? Y eso lo he vivido, digamos, en mis 4 primeros meses como mamá. Y es que cuando yo me siento más estresada, cuando yo me siento más cansada, pues Emanuel está un poquito más irritable, ¿cierto? Y es difícil a veces manejar esto con él. Eso es algo supremamente fundamental. Otra cosa que es súper importante para manejar esa parte de las pataletas y las rabietas es identificar cuáles son esas creencias o esos comportamientos detrás de esa pataleta, qué es lo que está detonando esa pataleta o esa rabieta. Antes que juzgar, antes que pegar, antes que cascar, es hacer un par y decir, bueno, algo está pasando acá. Él está tratando de comunicarme algo y yo como adulto tengo que tratar de identificar qué es lo que me está comunicando. Y cuando yo hago el ejercicio de pensar qué es lo que está pasando detrás de esa pataleta, detrás de ese comportamiento, me va a generar a mí la posibilidad de tener soluciones a la mano para mirar cómo mediar en esa pataleta sin tener que maltratar o sin tener que ignorar, sin irme para un lado o para el otro. Ahí la base del conocimiento de nuestros hijos. Muchas veces nosotros pasamos de largo muchas de las características del temperamento, muchas de las características del desarrollo de nuestros hijos. Simplemente lo que hacemos es o le pega la palmada, o le pega el regaño, o lo ignora, ¿cierto? Pero entonces es también conocerlo y saber qué es lo que quiere expresarnos y cuáles son sus emociones en ese momento, y poner en el stand-by las emociones mías como adulto para poder interpretar lo que está pasando con él o con ella. Sí, Janet, cuando estuve leyendo sobre el tema me encontré con muchos artículos que hablaban sobre las consecuencias, digamos lo que ya no se llaman ahora castigos sino consecuencias. Por todos nuestros actos, sean buenos o malos, tenemos alguna consecuencia. Existen unas consecuencias naturales y unas consecuencias lógicas. Esto lo podemos manejar también cuando existen las rabietas. Háblanos un poco de cómo podemos manejar estas consecuencias en estos casos de rabietas. La parte de consecuencias, a veces nosotros siempre lo hemos considerado como castigos, pero consecuencias suena mucho más hermoso. Esa parte es muy difícil porque, por ejemplo, si nuestro hijo, no sé, hizo un berrinche en la calle, la consecuencia sería o el castigo, pues, entre comillas, sería no ver televisión. Pero resulta que no es muy acorde con eso, entonces es como, mirar, listo, hiciste una pataleta, pero no te vamos a quitar ciertas cosas que te apasionen, pero sí vamos a mermarle el tiempo al juego, de pronto algo que a él le guste, pero que sea muy como acorde, porque simplemente a veces esa parte de los castigos o de las consecuencias no estamos muy conectados, porque simplemente nosotros en el momento llegamos y colocamos consecuencias, muchas consecuencias, muchos castigos, todo lo que se nos ocurra. Pero yo creo que en ese momento es simplemente respirar y ya después, como listo, no hiciste esto, no comiste, una consecuencia, no te voy a castigar con el televisor, simplemente te voy a dejar tu comida que te enfríe y ya después te va a dar hambre. Es algo así de simple. Creo que ya después el niño va a decir como, bueno, no tengo hambre, y ahí está su plato de comida. Creo que es algo muy sencillo, o así hago también con mis hijos, porque simplemente como ellos siempre muchas veces hacen pataleta con la comida, entonces no es simplemente como, no comiste, entonces no vas a ver televisión, no está muy acorde con la consecuencia, es simplemente no comiste, aquí está tu comida y ya después más tarde vas a comer. Entonces creo que las consecuencias se tienen que manejar bajo ese parámetro. No hiciste pataleta y simplemente no salimos 20 días, un mes, vas a estar encerrado, o sea, porque obviamente no va a ser un castigo demasiado extremo y nuestros hijos no van a generar un cambio.
Eso es básicamente lo que yo hago, ser como muy acorde. A veces no soy muy acorde, porque simplemente hacen pataleta, y entonces lo que más se me viene a mi cabeza es el tema de la televisión. No vas a ver televisión, pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver esta pataleta que me hizo con la televisión? No tiene nada que ver. Entonces creo que tenemos que ser como muy sabios en esas consecuencias, porque a veces no lo somos. Sí, cuando mencionabas lo de la comida, entonces ese sería como una consecuencia natural, ¿no? No vas a comer ahorita, no Sí, quieres comer, listo, déjalo ahí, no te preocupes, que en un rato te va a dar hambre, eso sería una consecuencia completamente natural y a las 2, 3 horas ya le dará hambre y tendrá que comerse eso. Si no se lo comió, pues tendrá que esperar un rato más o cómo manejamos eso, o sea, lo manejamos cada vez que él quiere y que después no queramos ser recurrentes en el tema y que todos los días nos vuelva a pasar lo mismo y entremos ya en un proceso de desesperación como padres porque ya lleva 3 días haciéndome lo mismo y ya no quiere comer, pero él necesita comer porque su cuerpo lo exige. Entonces, ¿cómo podemos aprender de estos errores, digamos? Todos los errores que cometemos, tanto adultos como niños, son un proceso de aprendizaje. ¿Qué metodología, qué proceso o qué podemos hacer para no incurrir siempre en lo mismo y que nuestro hijo vaya aprendiendo de estas consecuencias o aprendiendo de estos actos que está haciendo para no incurrir de nuevo? Lina. Ah, mira, hay una cosa que es supremamente importante y que de la disciplina positiva se trabaja con base a las consecuencias también y es la anticipación, ¿cierto? La anticipación es la posibilidad que yo tengo. Obviamente las rabietas van a ser un proceso en el que siempre ellos van a estar involucrados, ¿cierto? Y resulta que en ese proceso puede ser un proceso que dure semanas, que dure días, que se dé a repetición. Una de las, digamos que antes de generar consecuencias, también debemos tener un proceso de prevención, por así decirlo. Y la anticipación es un proceso en el que se empiezan a generar esas conexiones con nuestros hijos, donde nosotros tenemos la posibilidad de jugar en diferentes escenarios y decir, mira, si pasa esto, va a pasar esto. Si tú haces esto, puede pasar esto. Y ya le estamos anticipando lo que va a pasar. Entonces, cuando vamos a salir, por ejemplo, a un centro comercial, mira, hijo, vamos a salir a un centro comercial. En este momento, papá y mamá, porque eso es una de las cosas que uno como que más en los centros comerciales, la pataleta porque no me compraron lo que yo quise. Entonces, en este momento, papá y mamá no tienen el dinero para comprarte las cosas. Si tú haces pataleta, no vas a ganar nada porque igual papá y mamá no te van a comprar lo que tú estás pidiendo porque no hay dinero. O sea, así hagan la pataleta, la consecuencia va a ser exactamente la misma, no hay compra. Entonces ya le estamos advirtiendo de cierta manera que algo va a pasar. Obviamente puede que en ese momento él haga la pataleta y se le olvide la advertencia, pero cuando nosotros anticipamos, estamos generando también en ellos la posibilidad de que reconozcan, por así decirlo, que si hacen algo, no siempre la respuesta a la pataleta va a ser que el papá o la mamá cedan, ¿cierto? Sí. Y que no siempre vamos a poder, digamos, manipular a los papás, entre comillas, eso suena horrible, con la pataleta, porque ya papá y mamá están preparados y saben lo que está pasando. Otra cosa que es supremamente importante, que yo le digo mucho a los papás cuando trabajo en esa parte de asesoría familiar, es que papá y mamá tienen que estar juntos. Eso es como un equipo. O sea, cuando tú quieres realmente anotar un gol, todo el equipo tiene que estar mirando hacia la meta de anotar ese gol. Y lo mismo con abuelas, con abuelos, con tíos, con cuidadores. Entonces es súper importante que toda la familia en sí, cuando tenemos una red de apoyo familiar amplia que nos cuide, por ejemplo, los niños, los papás y la familia extensa deben estar de acuerdo con lo mismo. O sea, si hay una pataleta, la reacción de los adultos frente a esa pataleta o esa consecuencia debe ser igual en la casa con los papás, e igual en la casa con los cuidadores, e igual en la casa con los abuelos, e igual. Porque eso también hace que el chico entienda y comprenda que la pataleta tampoco es un medio para conseguir lo que quiere, porque en ninguna parte está consiguiendo o se está generando ese fin, ¿cierto? Y por último, pues yo diría que también es un proceso muy, muy importante el manejo de las emociones, como decía Janet, y ser consecuentes con los actos. A veces pasa que el chico hace la pataleta, entonces yo porque estoy ofuscada, estresada de oírlo llorar, bueno, listo, entonces vaya pues a la televisión y se me olvidó
que la consecuencia. Entonces ahí el chico va a decir, bueno, yo ya sé que si hago pataleta y lloro después de que me dicen que no puedo ver televisión, entonces lo hago. Entonces ya sé por qué mi mamá me puede volver a levantar, por así decirlo, esa consecuencia negativa y lo puedo llegar a manipular. Entonces eso es súper importante, que uno tenga muy claro cuál va a ser la consecuencia, que esa consecuencia sea acorde, como decía Janet, que todos caminemos bajo el mismo ideal y que anticipemos. Esa anticipación es supremamente importante para todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de los chicos, en su formación tanto individual como colectiva. Janet, cuando hablamos de consecuencias, está ahora, o bueno, estuvo muy de moda, ahora también muchas veces se aplica y personalmente me funcionó en una época con mi pareja el rincón del castigo o la silla del castigo. ¿Esto qué tan positivo, qué tan negativo es para la resolución de las pataletas o de los berrinches o de las rabietas, o bueno, como lo miremos mejor? Lo que pasa es que ahí hay un punto muy, muy complicado, porque de hecho todavía sigue el rincón del castigo, la silla, que por cada año se le aplica 1 minuto, o sea que si el niño tiene 1 año es 1, si tiene 2 años, 2 minutos, y entonces en ese momento si le aplicamos a mi hijo Matías serían 6 minutos, que es imposible, la verdad. Y si me aplicara a mí, pues 30 y pico años. Entonces no convendría mucho, no creo que estaría mucho en el lugar, en el rincón del castigo. Yo creo que hay una desinformación muy grande en esa parte, porque la disciplina positiva se basa más que todo como salir a airear como un momento positivo, más que el rincón del castigo o el rincón del pensar, porque muchas veces en los colegios y escuelas, y bueno, lo hacen, porque hace poquito me encontré algo de una charla donde recomendaban mucho ese rincón o simplemente visualizarlo y que las personas se sintieran mal, o el niño que estaba haciendo su indisciplina. Y es algo que en realidad me parece bochornoso, porque es simplemente como exponerlo, pues obviamente ya hay algo, una secuela muy grande en cuanto a la vergüenza, y no me parece de que se deba exponer uno, y el rincón dicen que para pensar, pero creo que no, los niños no lo escogen para pensar, los niños lo escogen para jugar. Para jugar, si hay carritos por ahí, pues mucho mejor, porque están en su rincón. Mi hijo, perdóname, mi hijo lo cogió para jugar y me descascaró la pared. Sí, entonces eso está totalmente abolido. Entonces se hace más que todo como, bueno, yo estoy muy desesperada, mi hijo está, bueno, los dos estamos gritando, porque creo que hay casos que pueden llegar hacia ese punto. Entonces, como salir y airearse, simplemente como el momento positivo afuera, es más importante que cualquier rincón, porque siento de que ya esa palabra rincón del pensamiento por cada año, 1 minuto, o sea, está mandado a recoger totalmente, porque uno, los niños no van a pensar; 2, la silla, no sé si ellos van a permanecer sentados, entonces uno tendría que estar diciendo siéntese para que piense, o sea, hay mucha logística en ese rincón. Y es imposible, es casi que imposible de que ellos puedan reflexionar. Entonces creo que buscar la manera de uno salirse, o que el niño se salga, pues es un espacio amplio, y ya después reunirse nuevamente. Creo que allí puede uno ver una mejor actitud frente al tema, porque nos han, pues esa sí ya sé que todavía sigue siendo muy famosa. Sí. Y creo que no es tan conveniente, simplemente es llegar y pensar con calma, más que su hijo piense con calma, porque obviamente no va a pensar con calma en el momento. Es uno, ya cuando uno se logre tranquilizar, logre encontrar su paz, llegar otra vez a ofrecerle pues como una conversación, porque muchas veces nosotros catalogamos como esa pataleta de no te voy a hablar, o sea,
y eso es muy triste, como no me hables. Entonces ahí sí estamos rompiendo totalmente todo con nuestro hijo y siento de que obviamente vamos a hablar, pero no en términos de castigo, sino que vamos a hablar en términos como de estar mucho mejor y de las consecuencias, pero también algo que quería decir, que no nos involucremos tanto en las consecuencias, porque la anticipación creo que tiene que ser antes de las consecuencias, y ya después, si en la anticipación no se pudo, ya las consecuencias, pero uno todos los días empezar a manejar consecuencias, o sea, yo creo que cada minuto, o cada 5, cada hora, tendríamos que manejar consecuencias, entonces yo creo que también tendríamos que mirar muy bien, referente pues como en realidad sí hubo algo para poder colocar esa consecuencia, pero no llegar a estar a los extremos porque por tendríamos todos. que en realidad, sí, es que tendríamos que llegar a tener consecuencias cada minuto. Entonces, desde que se levanta hasta que se acuesta. Exacto, sí, porque ellos tienen pues una habilidad motora, entonces es demasiado complicado esa parte. Sí, bueno, en eso tienes toda la razón. Digamos que las consecuencias tendrían que ser desde que se levantan hasta que se acuestan, como dice Lina. Pero ¿cómo logramos que sin necesidad de estos castigos, sin necesidad de los golpes, sin necesidad de los maltratos, nuestros niños empiecen como a concientizarse de que el acto que hizo, de que por lo que lo estoy reprendiendo, por lo que le estoy diciendo que no debe hacerlo, empiece como a entenderlo y no vuelva a incurrir en lo mismo? ¿Cómo logramos este proceso? Lina. Bueno, en este caso yo creo que es súper importante, a ver, yo creería pues incluso desde mi formación como coach, que uno programa también a sus hijos, ¿cierto? Ahora en día también hablando mucho de PNL, programación neurolingüística, y estamos como mezclando de todo, pero yo creo que cuando uno va a hablar de crianza hay muchas herramientas que también te pueden servir. Y una de las, digamos, de las características o de las herramientas para poder lograrlo es pensar positivamente sobre tu hijo, ¿cierto? Y programarlo todos los días, como decía Janet, anticiparlo, pero anticiparlo positivamente. Eso es supremamente importante. Yo en la experiencia voy a contar una cosa súper cortica, pero creo que es muy válida para tratar en ese espacio, y es que de nosotros depende el comportamiento de nuestros hijos. Ejemplo, yo en mi experiencia como docente tuve un chico hace mucho tiempo que tenía muchos problemas de comportamiento, todo el tiempo la mamá le pegaba hasta por sospecha, o sea, el niño llegaba extremadamente maltratado al colegio, y empezamos a notar que la mamá lo programaba para que el niño fuera así. Entonces nosotros empezamos a jugar al contrario, a decirle: no, tú eres muy juicioso, no, profe, yo cómo ser juicioso, yo como soy de necio, yo como soy desorganizado. Entonces todas esas cosas negativas las programaba la mamá en el niño antes de salir de la casa para el colegio, ¿cierto? Y cuando nosotros empezamos a programarlo de una manera diferente y a mostrarle que él era un niño especial, que era un niño bueno, que era un niño que tenía cualidades hermosas, que era un niño ordenado, que era inteligente, su perspectiva frente a sí mismo empezó a cambiar y se empezaron pues a generar acciones muy positivas con él, ¿cierto? Ya dejó de ser el niño que causaba dificultades, dejó de ser el niño que teníamos que estar llamando a la mamá para poder acompañar. Entonces, por último, optamos no llamar a la mamá, sino manejarlo todo. Por un lado, eso es una herramienta como programar. Sí. Segundo, también sería muy importante que nosotros habláramos no solamente en positivo, sino también que les explicáramos a los niños lo que esperamos de ellos. Ejemplo, nosotros todavía nos decían: tienes que portarte bien. Ok, es portarme bien, ¿cierto? Sí. ¿Qué es portarme bien? Porque para Janet puede ser que portarse bien es que el niño se quede sentado todo el día, o para mí portarse bien es que el niño todo el día diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, nada, ¿cierto? Pero no le estamos explicando a los chicos qué es portarse bien. Entonces es súper importante, como decía Janet ahora, y eso yo lo apoyo enormemente, es decirles a ellos, anticiparlos, pero desde lo positivo. ¿Y qué espero yo de ti? Hijo, cuando te vayas a ir para el colegio, recuerda que eres un niño inteligente, eres un niño juicioso, eres un niño que puede hacer las cosas, que eres capaz, y yo espero que en este caso
puedas mantenerte permanentemente sentado un tiempo X, si te necesitas parar, por favor, le dices a tu profe. O sea, es realmente explicarle qué es eso de portarse bien, es explicarle a ellos causas y consecuencias de las acciones, lo que yo decía al principio, ¿cierto? Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que siempre decimos, o sea, castigamos, pues suena horrible, pero es verdad, se castiga antes de prevenir. Entonces primero está la prevención. Yo logro muchas cosas cuando prevengo, cuando programo positivamente a mis hijos y cuando realmente les explico lo que espero de ellos. Cuando ellos saben lo que se espera de ellos, pues es mucho más fácil que nosotros podamos manejar como decía Janet, sin tener que estarle regañando y reprochando todo el tiempo. Y el diálogo, yo creo que la base de todo es un diálogo. Y un diálogo no en forma de reproche, sino un diálogo en forma de poder escuchar realmente lo que le pasa al niño, o lo que le pasa al adolescente, o lo que le pasa al bebé, o lo que pasa pues alrededor de esas situaciones que se presentan con ellos emocionalmente, porque siempre pues ellos lloran y entonces uno como adulto dice, ¿usted para qué llora? ¡Qué bobada! Eso es una bobada. No, nada es una bobada, todo es importante y todo cuenta en el proceso de formación. Entonces, si yo quiero ir mitigando, eso no quiere decir que todo el tiempo funcione y que sea 100% efectivo, pero si quiero mitigar ciertas situaciones. Janet, bueno, sí, lo que decíamos, lo que sería una de las herramientas fundamentales. Lo que decía Lina es supremamente importante, ¿no? Digamos que siempre hemos estado pensando todos en que todo lo negativo, ¿no? Siempre nos enfocamos en lo negativo y nunca en lo positivo, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en demás, siempre estamos pensando como en lo malo, ¿no? Me hiciste recordar, Lina, ahora que me hablabas de programación neurolingüística, cuando mi mamá, mis hermanos y yo peleábamos, entonces alguno de los dos decía, es que usted es un bobo. Decía mi mamá, no le diga eso porque de pronto se queda así porque se lo va a creer. Entonces, digamos que sí, es real cuando empezamos, pero es que usted no es un niño juicioso, pero es que usted no es ordenado, pero es que usted no sé qué. Entonces estamos como programando al niño para que sea todo lo contrario de lo que nosotros esperamos. Y el no, muchas veces que el no toques, no hagas, no cojas, pues tampoco le estamos dando como la explicación del por qué no, de por qué no podemos hacerlo, sino simplemente no y punto. Entonces, es supremamente importante lo que nos estás contando, Lina. Janet, háblanos un poco como de lo que nos hablabas inicialmente de cómo manejar estas rabietas, estos berrinches. Pues debemos manejar unas pautas como manejo de autocontrol y demás. Cuéntanos sobre esto, por favor. Bueno, está la parte del autocontrol, pero antes yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a toda esta parte de puntos de disciplina positiva, y es el siguiente: muchos papás están buscando como, no, es que la disciplina positiva para mis hijos, y entonces vamos a mirar pues todas las pautas, todo esto, pero resulta que muchos de pronto ni siquiera pasan tiempo con sus hijos. Entonces eso me parece tan difícil, uno empezar a hablar de disciplina positiva y hablar de pautas si ni siquiera estamos pasando tiempo con nuestros hijos. Creo que tenemos que sacar el tiempo para, acá mi hijo me está diciendo que me saque el tiempo. Hablando de eso. Ya me está exigiendo. Entonces es muy importante que nosotros pasemos tiempo con nuestros hijos. Es muy importante que juguemos, que salgamos al parque, que no solamente lleguemos a acostarlos, sino que si los fines de semana, si no podemos en la semana sacar el tiempo, el parque es ideal. La biblioteca, bueno, sí. Otra parte, y acá me están exigiendo un poco, pero entonces acá es una consecuencia de no pasar el tiempo con nuestros hijos. Sí, sí, es lo que decíamos inicialmente, ¿no? Conocerlos, empezar a reconocerlos, y para conocerlos pues debemos pasar tiempo. Bueno, antes de iniciar en las pautas que tú nos ibas a mencionar, Janet, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Síguenos en Instagram como SOS Mamá _piso.
306 Radio, la radio siempre joven. ¿Te angustias cuando tu bebé juega con tus joyas en las tomas de lactancia? Esto ya no es un problema. Aupando Collares de Maternidad están elaborados en silicona alimentaria libre de sustancias tóxicas que los hace seguros para que tu bebé pueda morder y así aliviar las molestias de la dentición. Un collar que será el accesorio preferido de mamá y el juguete preferido de bebé durante el porteo. Para conocer más, síguenos en Facebook como Aupando Collares y en Instagram como Aupando Collares o escríbenos al WhatsApp 320-965-1012. Haz tu proceso de lactancia más divertido con Aupando. Llegan 60 minutos de información de maternidad y crianza a 306 Radio. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por la radio Siempre Joven. www.306radio.com www.306radio.com. Bueno, regresamos de nuevo con nuestro tema del día, que es disciplina positiva y lo estamos enfocando en estos momentos en las rabietas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejarlo para no incurrir siempre como en castigos, en golpes y prevenir, como nos estaban mencionando nuestras invitadas el día de hoy? Janet, ahora sí, entremos pues como en el tema de las pautas que podemos utilizar. Ok, mira, hay algunas pautas que ya hemos hablado, que es el manejo del autocontrol, es muy importante, estar firmes, respirar muy profundo porque obviamente ahí la respiración cuenta para el manejo de las emociones, aplicar la conexión con antes que la corrección, que eso ya se había hablado Lina referente a eso, tener mucha empatía con nuestro hijo, es demasiado importante. Otra, se podría decir que ser amable. Ese ser amable me parece muy difícil porque obviamente uno no es amable en el momento, uno simplemente mete su grito, mete su pellizco, le cuesta, pero uno debe de buscar ser amable en todo momento, desde que empiece la pataleta hasta que termine, porque muchas veces hay pataletas que duran eternidades, me ha pasado, que duran muchísimas horas y entonces ser amable todo el tiempo cuesta, pero se puede. Algo que me parece más que el rincón del pensar o del salir es distraer en cuanto a buscar varias posibilidades. Mira, vamos a hacer este juego, lo que pasa es que esto creo que aplica mucho más con los niños pequeños. Por ejemplo, con mi hijo Benjamín, él va a hacer pataleta y yo le ofrezco, no sé, un chito y él inmediatamente cambia, pues dejó la pataleta a un lado. Le muestro un muñeco, eso aplica mucho para los niños más pequeños, pero para los niños más grandes, cuando se entran en su pataleta, es algo mucho más complicado ofrecerle otras cosas. Y sé que hay papás que me van a entender perfectamente porque uno le puede ofrecer de todo, le puedo ofrecer un helado a las 8 de la noche, en realidad no lo va a tomar porque son unas pataletas muy fuertes que ocurren casi siempre con niños más grandes. Entonces, bueno, distraer muy importante, eso aplica más que todo con los niños pequeños. El tiempo afuera positivo, que ahorita lo estuve nombrando, es demasiado importante, más que el rincón. Y bueno, yo creo que Lina tiene otras pauticas a nosotros. Sí, bueno, ahí quería hacer como una pregunta y como una mención que escuché. Cuando hablamos de tiempo fuera o rincón del castigo, encontré que a veces hay como una alternativa de no necesariamente llevarlo a otro sitio, sino de buscar un lugar o a crear entre familia como un espacio en el que nuestro hijo pueda ir a tranquilizarse, a respirar, a descansar, algo que a él le llame la atención, algo que él sienta que cuando esté frustrado, enojado, pues vaya a ese lugar, colore, juegue con lo que tiene ahí, como que cambiarle el chip de esa manera y no necesariamente yo tener que decirle, ve y te sientas allá o ve y te paras allá en ese rincón, sino que él solito sienta que cuando está como en esa situación de frustración, busque como la alternativa
del lugar que creamos, del espacio que en comunidad y en familia hicimos para que él vaya a desahogarse, digámoslo de esa forma. Y la segunda línea es, no incurriría yo con los tips con la pauta que nos está dando Janet, de entonces crearle un concepto a mi hijo errado y no permitir que él piense, bueno, hice mal, pero igual me van a dar un juguete, igual me van a dar un helado, igual me van a premiar con algo, tratando de cambiarle ese chip. ¿Cómo podemos hacer para no incurrir en que él tenga como ese pensamiento que es lo que no queremos conseguir? Bueno, mira, hay algo muy importante que hablabas de los espacios y yo considero que eso es supremamente chévere, uno poder tener en casa un espacio que se llama un espacio neutro. Acá Sale también está conversando con nosotros. Un espacio neutro, ¿cierto? Ese espacio neutro es supremamente importante porque es un espacio donde él no lo va a ver como un castigo, como decía Janet, porque eso es horrible. Ahora no solamente eso, sino que, por ejemplo, nos hablas de clases, se portó mal, váyase de aquí. O sea, usted es el rebelde, entonces tampoco eso tampoco es chévere. Es generar un espacio neutro para que incluso nosotros desde el ejemplo también lo podamos mostrar. O sea, papá y mamá pueden tener también ese espacio neutro cuando papá y mamá están ofuscados, y él va a entender que papá y mamá están coloreando mandalas en ese espacio neutro o están leyendo el periódico en ese espacio neutro porque necesitan controlar sus emociones. Entonces, como papá y mamá son el ejemplo, pues el hijo también puede tener su espacio neutro, ¿cierto? Para controlar sus emociones, para respirar profundo, para organizar sus ideas y para retomar otra vez la conversación que teníamos pendiente, en este caso pues de la pataleta. En este caso es para que te calmes, para que te serenes, para que estés súper bien. Hay algo que yo quiero acotar súper importante, y es que la disciplina positiva está basada en el respeto. Y nosotros como adultos todo el tiempo exigimos respeto. Y hay una cosa que tenemos que cuestionar hoy es: yo exijo respeto, pero en la medida que exijo respeto, ¿qué tanto respeto estoy dándole yo a mis hijos? Como decía Janet ahora, con dedicar tiempo de calidad, no cantidad, porque yo puedo pasar todo el día en mi casa con mi hijo, pero el tiempo que le dedico de calidad no es el tiempo que se requiere, ¿cierto? Con relación a mis relaciones y cómo me dirijo a él, en qué palabras hablarle, qué concepto tengo yo de mi hijo, qué espero yo de mi hijo, en lo positivo. Entonces, también me gustaría como que nos invitáramos a reflexionar en esta mañana sobre el respeto, ¿cierto? ¿Cómo estoy haciendo yo para dar ese respeto a mis hijos cuando yo estoy exigiendo ese respeto, por un lado? Y por el otro, pues con lo que tú decías de que igual man en el lava, igual me dan el juguete, pues es lo que yo decía ahorita y no me canso de repetirlo. Hay que anticipar para que el desespero no nos vaya a ganar. Porque como les decía ahora, uno por el desespero puede incurrir. Obviamente somos seres humanos, no nacimos con manual debajo del brazo cuando nos convertimos en papás, pero sí es muy importante ser conscientes con ellos y devolverles a ellos conscientes de las acciones que están realizando. Entonces hay que manejar también algo que se llama coherencia, y la coherencia a veces es muy compleja cuando tenemos ese nivel como de conciencia de las acciones que hacemos con nosotros. Entonces, cuando yo anticipo, yo tengo que a lo del helado y tengo que llegar de pronto a lo del juguete, sino que como ya sabemos coherentemente cuál va a ser ese, digamos, ni siquiera sanción, llamémoslo, ese espacio donde vamos a reflexionar y no vamos a tener esas cosas que tanto nos gustan, pero que sabemos que lo podemos convertir en algo neutro. No tenemos que llegar a esto que decía Janet. Obviamente eso en el camino se va aprendiendo, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, no va a ser un proceso fácil. Cuando somos papás tenemos que desaprender para volver a aprender y reaprender todo el tiempo con ellos, ¿cierto? Hoy me funciona algo, mañana me funciona esto. Y hay otra cosa que es súper importante, y es que no es justo pensar que todo es un recetario, ¿cierto? Sí. Que a mí me funciona eso, entonces yo voy y el acetaminofén a mí me quita el dolor de cabeza, entonces yo ya no. Sí, lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a otros papás, ¿no? Entonces, ajá. Exactamente, entonces conocer, cuando yo conozco y reconozco a mi hijo, eso es algo maravilloso, porque yo sé cómo puedo guiar, y cuando yo conozco y reconozco al hijo del otro,
puedo hablar desde el conocimiento y puedo recomendar y puedo mirar qué estrategia puedo aplicar. Pero por lo general, pues nosotros somos como el recetario, no, esto sí le funciona a mi vecino, el tiempo fuera le va a funcionar a él. Okay. El tiempo fuera, en las condiciones en las que la planteaba Janet, que son miedosas, que de lo que ella se encontró, voy a aumentar la pataleta. Porque puede que no le guste que lo estemos sentando todo el tiempo, y se va a ir de ese tiempo fuera todo el tiempo y vamos a estar batallando con él y va a ser peor. Entonces ahí es tener mucha conciencia de las acciones, comunicar efectivamente, ser muy respetuoso, llegar a las negociaciones y a las anticipaciones. O sea, el autocontrol primero por nosotros y sí después con nuestros hijos, ¿no? Recordemos que los papás somos el ejemplo o el modelo a seguir de nuestros hijos y si nosotros le decimos, ¡no me grites! Con gritos, pues le estamos dando como la información errada para que ellos así mismo actúen. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Janet, Lina, muchísimas gracias por acompañarnos. Janet, de pronto quieres darnos una conclusión del tema y Lina también. Empecemos con Janet, por favor. Sí, la disciplina positiva la disciplina positiva es algo maravilloso con lo que me he topado en estos años y creo que alguien me dijo la otra vez que es un proceso de transformación, no tanto para nuestros hijos, sino para nosotros. Los invito a que se evalúen, a que nos evaluemos, a que conozcamos más a nuestros hijos, porque lo que dice Lina es algo supremamente cierto. Esto no es un recetario de que unas gotas de esto, cucharadas de esto. Cada niño es un mundo totalmente diferente. Tenemos hijos únicos que obviamente requieren algunos más cosas que los otros, más tiempo, menos tiempo. Bueno, a medida que nosotros vamos reconociendo a nuestros hijos, vamos teniendo una mayor conexión. Ya la disciplina positiva te permite tener unas pautas, pero algunas te van a funcionar, otras no te van a funcionar. Tienes que cambiar el chip en muchas otras cosas y obviamente creo que tener también grupos de apoyo es demasiado importante. Los grupos de apoyo que te lleguen a aceptar y obviamente a compartir todos los procesos de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos hoy en este programa, en este tema, por informarnos de los puntos o de las cosas que podemos tratar y que debemos iniciar por nosotros como padres. Lina, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme. Espero que esa no sea la única oportunidad en la que podamos compartir y aprender todos. Y pues como conclusión, yo creo que la principal conclusión que nos podemos llevar de la disciplina positiva es que tenemos que ser muy respetuosos, basarnos en el respeto, en el reconocimiento, en el conocimiento y reconocimiento de nuestro hijo o hija y en la oportunidad de dialogar y de mantenernos como un equipo unido en familia, ¿cierto? Para poder generar esos procesos pues de transformación que queremos y tener muy claro qué clase de papá queremos ser para nuestros hijos y qué clase de hijo queremos formar en relación a esa parte pues de la disciplina positiva. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy. Claro que sí, los micrófonos de SOS Mamá siempre están abiertos para que nos acompañen y podamos tratar temas de interés para todas las familias. Bueno, vámonos con los tips de PRI. ...306 Radio, la radio siempre joven. En el carro. Es cierto, lo haré. En la casa. No se atrevería. En el baño. Para nada. En el trabajo. No. Donde sea, estamos siempre contigo. 306 Radio, la radio siempre joven. Estos son nuestros tips en SOS Mamá.
Bueno, recuerden que esta sección ha sido patrocinada por Aupando Collares de Maternidad, donde encontrarán los mejores y novedosos collares de lactancia, dentición y porteo. Los encuentran en las redes sociales como Aupando Collares de Maternidad y en WhatsApp en el 320-965-1012. Bueno, primero, trata a tu hijo como quisieras ser tratado. 2. Enséñale a tener empatía con todo lo que lo rodea. 3. Alienta a tu hijo a descubrir sus habilidades y poder conocerlo. 4. Procura tener una comunicación efectiva y sincera con tus hijos. Y 5. Eres el mejor ejemplo para tus hijos y el espejo y un referente para ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa SOS Mamá. Esperamos tengan una semana exitosa y nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en www.306radio.com. Los invitamos a los amantes del fútbol a escuchar Fútbol Libre a los lunes a las 7 de la noche y también a los amantes de la música, La Hora Errante, los lunes a las 8 de la noche. Les enviamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Recuerden que nuestro programa ha sido patrocinado por Aupando Collares de Maternidad, donde encontrarán los mejores y novedosos collares de lactancia y dentición. Los encuentran en redes sociales como Aupando Collares de Maternidad y en WhatsApp 320-965-1012. Un abrazo y gracias por acompañarnos. ...306 Radio, la radio siempre joven.